general son 20 y pico en la teórica, después se suman algunos más, pero Claro. arrancan. Bueno, voy arrancando. Me voy a compartir. ¿Dónde lo tengo? Acá. Ahí entra otra chica. Bueno, entonces arranquemos con la clase de hoy que tiene que ver con sistemas abiertos. Hasta ahora ustedes estaban acostumbrados a trabajar con sistemas cerrados, ¿sí? Aplicando la primera ley a sistemas cerrados. Vamos a hacer una comparativa un poco entre estos dos sistemas, ¿no? Los abiertos y los cerrados. La idea de hoy es bueno, empezar a hablar de sistemas abiertos, tratar de definir volumen de control y los balances asociados a este volumen de control, ¿sí? Los balances de materia y energía. Y en este último, en el balance de energía, vamos a ver cómo aparece, ¿no?, la primera ley un poco adaptada a estos nuevos sistemas, y vamos a ver unos nuevos tipos de trabajo que aparecen en estas configuraciones, que son el trabajo de eje y el trabajo de eje. Ya para el final, no sé si llegamos hoy, sino la vez que viene, ver qué significa esto del estado estacionario. Algo igual vamos a ver en la parte de balance de materia. Y cómo afecta, ¿no?, esa condición a los balances, y al final, bueno, algunos ejemplos de aplicación de los balances. Entonces empecemos. Acá yo les muestro un resumencito de los sistemas como venían siendo tratados hasta ahora en las series anteriores, ¿sí? Acá en el medio, acá remarqué un sistema que es cerrado, ¿sí? Este es un vaso, es muy sencillo, que tiene agua adentro, que si uno lo tapa, lo convierte en un sistema cerrado, porque, como ustedes recordarán, no permitimos que salga materia, ni que ingrese materia de este sistema vaso, pero sí podría ingresar calor, o si uno podría hacer una varilla y agitar, generar trabajo, ¿no? Entonces, redondeando esta idea, en el sistema cerrado, no podía haber intercambio de materia, pero sí intercambio, ¿no?, de calor. Otra forma de intercambiar calor, bueno, sería acercando un mechero acá abajo y calentando el contenido del vaso. En este caso estoy incorporando calor al sistema. Bueno, en contraposición estaba este otro sistema abierto, que vamos a ver bien un poco la diferencia con nuestro nuevo sistema abierto, donde, bueno, al sacarle la tapa ya había el acceso, ¿no?, a medio que rodea el vaso, es decir, al medio ambiente, y podía haber ingreso o egreso de materia, intercambio de materia. Y en el otro extremo estaba el sistema aislado, donde no se podía intercambiar nada, ni materia ni energía. Acá hay una especie de termo, ¿no?, que no permite que calentar, por ejemplo, el contenido del vaso, ni que tampoco intercambie materia. Y bueno, estos sistemas también estaban delimitados por unas fronteras, ¿no?, a través de las cuales ocurrían estos intercambios de materia o energía que estábamos teniendo. Entonces ahora vamos a ver unos sistemas nuevos que están en una configuración tal donde existe una circulación, ¿sí?, dentro, por ejemplo, de este tanque de agua. Acá hay un esquema de un tanque que, como verán, tiene un ingreso, ¿sí?, de agua, en este caso, ¿sí?, es decir, hay cierta cantidad de materia que está entrando al tanque, que es agua, y por otro lado hay una cierta cantidad que está saliendo. A eso llamamos circulación, en este caso de agua. Como verán, se puede regular, en este ejemplo, la velocidad de entrada del agua y la velocidad de salida también, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sean las velocidades, este tanque puede estar lleno del todo, o por la mitad, o ocupando algún volumen en agua en centímetros. Acá, en líneas discontinuas, ¿sí?, se marcó una zona del tanque, que es lo que vamos a denominar de ahora en más volumen de control.
¿sí? Para diferenciarlo de sistemas cerrados. O sea, cuando estamos con sistemas cerrados, ya decir sistemas se sobreentiende que es cerrado. O sea, se aplica a sistemas cerrados. Mientras que cuando estamos en sistemas abiertos o con circulación, vamos a cambiar la palabra sistema por volumen de control. Y ya decir volumen de control automáticamente nos tiene que llevar una configuración de este tipo en la mente, ¿no? O sea, tenemos que ir retomando esta idea. El volumen de control, entonces, es el que define la zona que me interesa estudiar y a través de la cual, ¿no? A través de las fronteras de este volumen de control, va a haber un ingreso de materia y un egreso también eventual de materia, pero también podría ingresar calor y trabajo, ¿no? O al revés, salir calor y trabajo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Pero entonces, este sistema así definido, ¿es un sistema abierto? Bueno, sí, porque cumple con las definiciones de que está intercambiando de alguna manera materia con el medio que nos rodea. ¿Sí? La diferencia un poco con el caso anterior es que acá la materia que está ocupando el tanque, a medida que pasa el tiempo, no es la misma. ¿Sí? Si bien puede ser que la cantidad sea la misma, como esto va circulando, yo pudiera sacar una foto, vería que las partículas o las moléculas son diferentes en el tiempo. ¿Sí? Pero lo importante que recuerden es que por a través del volumen de control es por donde van a ingresar y egresar ¿sí? estos volúmenes o estos flujos, perdón, de materia o masa. Bueno, este tema que vamos a empezar a ver hoy es importante ya que se puede asociar o se aplica mucho en los procesos industriales, ¿sí? Sobre todo para describir las partes, ¿no? Las cuales está constituida un cierto proceso. Acá yo les muestro un flujo, un diagrama de flujo de un proceso continuo que podría ser, por ejemplo, un proceso de pasteurización de la leche. O leche UHT, ¿no? Un tipo de proceso que se llama envasado aséptico, ¿no? Donde la leche se esteriliza aparte y luego se introduce en el envase, ¿no? Imagínense que este es el tanque por el cual ingresa la materia prima, que sería, por ejemplo, la leche, y luego sale y es impulsada por una bomba, que sería este artefacto que está dibujado acá, para llevarla al intercambiador de calor, ¿sí? Donde recibe el tratamiento térmico correspondiente, luego se enfría en otro intercambiador, pero para el enfriamiento, y luego sigue ¿sí? su circulación hacia otro sector de la planta. Como para ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, estos esquemas que estamos viendo acá es donde se aplican justamente estos conceptos de volumen de control, ¿sí? Se podría definir para este esquema en particular un volumen que puede ser este tanque, o podría definir un volumen más grande que incluya la bomba, y dependiendo de lo que me interese estudiar. Entonces voy a tener que tener un poco de cuidado en definir cuál es el volumen de control que me interesa analizar. Bueno, y para ampliar un poquito más, este tipo de procesos que ocurren de manera continua, ¿sí? Porque se caracterizan por tener una entrada de materia prima y una salida de producto de manera constante y continua en el tiempo. Acá les hice una lista ¿sí? de algunas características principales. ¿Sí? Bueno, en general las plantas que utilizan procesos continuos están destinadas a un único producto, ¿sí? Ya que es muy complicado desmantelar todo o parar ¿no? la línea de producción para empezar a hacer o obtener otro producto, sino que están pensadas para un único producto, o con muy pocos cambios ¿sí? en ese producto. Por lo tanto, lo que se obtiene es un producto muy regular, siempre con la misma calidad o muy, muy parecida, ya que no hay cambios, digamos, importantes en este proceso, ¿no? A medida que ocurre de manera continua.
Estos equipos, por lo tanto, están destinados a ese proceso particular y difícilmente se aplican en otros procesos, ¿no? Una vez que se arma todo el diagrama y se monta con este proceso, ya no se destina a otra cosa. Acá vamos a tener que acostumbrarnos a especificar esta cantidad de materia que entra o que sale en las unidades correspondientes, ¿no? Por ejemplo, lo que se usa más habitualmente para definir esta cantidad de materia que ingresa es la unidad de caudal, que es kilogramos sobre segundo. Vamos a hablar de unidades, digamos, de cantidades de masa por unidad de tiempo. ¿Sí? Fíjense que ahora ingresamos esta variable que es el tiempo, que hasta ahora no la habíamos usado. ¿Sí? Acá sí es importante definir los parámetros, ¿no?, que caracterizan el proceso a través, por ejemplo, de los caudales. Después vamos a ver que para la energía vamos a necesitar magnitudes equivalentes, pero de unidades de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, como estos procesos ocurren de manera continua por varios días, ¿no?, en las plantas, los volúmenes de producción que se obtienen son bien altos, ¿no? Acá dice mayor a 10.000 toneladas en un año. En general, suelen ser siempre iguales esos volúmenes de producción. Y eso es por las características propias del proceso, ¿no?, como les comentaba. Opera sin parar por muchos días y por lo tanto los volúmenes de producción son grandes. El caso de la leche es un caso típico porque es un producto de consumo masivo y se aplica, digamos, este tipo de proceso. Por otro lado, se caracterizan por tener condiciones de operación estacionarias, como dice acá. Después lo vamos a entender un poco más, pero por ahora quédense con la idea de que se trata de que las condiciones, las distintas propiedades de este sistema, por ejemplo el caudal de entrada de la materia prima, o el trabajo, ¿sí?, asociado a la bomba, o el calor intercambiado a la materia prima del intercambiador, son constantes en el tiempo. ¿Sí? Yo los voy a medir en un momento y el caudal me da un cierto número. Lo voy a medir en otro momento, me da el mismo número. Y así cada una de las propiedades que definen los elementos o las etapas del proceso. Se mantienen siempre iguales en el tiempo. ¿Sí? O prácticamente iguales en el tiempo, no cambian. Eso me define lo que se conoce como una operación estacionaria. Bueno, y finalmente que pueden tener un alto grado de automatización, ¿no? Se manejan a través de paneles automáticos, se requiere gente, digamos, especializada en manejarlos, pero son más bien procesos automatizados. Bueno, y del otro lado, está la contraparte, para comparar, que son los procesos batch, ¿sí?, que sería el caso opuesto. Un proceso batch, acá hay un esquema, fíjense que se trata de un tanque o un reactor, al cual se le agregan los distintos componentes, ¿no?, que puede tener implicancia en un cierto proceso, puede ser una reacción, puede ser un mezclado, una disolución, etc. Y por lo tanto tienen características totalmente diferentes. Acá en el proceso batch, para que diferencien, se trata de procesos donde uno carga, ¿no?, en este caso el tanque o el reactor, lo deja, digamos, cierto tiempo, hasta que ocurre la reacción o el proceso que me interese que ocurre dentro del reactor, y una vez que ocurre en ese tiempo, lo vacío, lo descargo, se limpia, se vuelve a acondicionar y queda listo para un nuevo proceso. ¿Sí? Entonces, no ocurre de manera continua, sino que de manera intermitente. Empiezo un proceso, se termina, lo acondiciono y empiezo. De esta forma se pueden obtener diferentes tipos de productos, ¿sí?, ya que el tiempo de operación es mucho más corto, y por lo tanto lo puedo ir adaptando a diferentes tipos de productos que quiero obtener. Esto está bueno cuando uno quiere responder relativamente rápido a las demandas de los consumidores, que van cambiando, ¿no? Si hay un cambio, por ejemplo, los gustos, no sé, pónganse de bebidas
light, un mayor consumo de bebidas light respecto de las regulares, uno podría rápidamente adaptar el proceso. En el proceso continuo no me permite hacer esa adaptación tan rápida, ya requeriría mucho más tiempo y mucha más inversión. Por lo tanto, el proceso batch me permite obtener productos variados, ¿no? Puedo obtener distintos tipos de productos sin tanto problema. Bueno, los equipos también se pueden destinar a distintos tipos de productos también, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en un proceso batch podría, ¿no?, intervenir un intercambiador en algún momento, ¿no? Y en algún momento funcionará para calentar y en otro para enfriar, ¿no?, dependiendo del producto. Pero tiene más versatilidad cada uno de los equipos. Y al contrario, que pasa en el proceso continuo, yo acá voy a tener que especificar la masa que voy a cargar, o las cantidades en kilogramos, componentes, ¿no?, que van a aparecer en el reactor, y el tiempo, ¿no?, necesario que tienen que estar, que tiene que durar este proceso. Por lo tanto, por cómo es la configuración, no se van a poder obtener producciones tan altas, ¿no?, sino que más bien pequeñas o moderadas. Y bueno, también la otra parte en que se contrapone con el proceso anterior es que ocurre en condiciones no estacionarias, ¿sí?, donde las propiedades dentro de este tanque o reactor van cambiando en función del tiempo de proceso, ¿sí? La cantidad, se puede haber una disolución y por lo tanto se va concentrando en la solución, se puede haber algún tipo de reacción que va cambiando con el tiempo. Bueno, esta es una comparativa para que lo tengan presente, pero bueno, ahora vamos a ver más en detalle, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con este tipo de procesos continuos, donde vamos a aplicar estos esquemas de sistemas abiertos. Bueno, acá vamos a definir el volumen de control un poquito mejor. Acá está el esquema, tenemos el espacio, ¿no?, que contiene el volumen, ¿no?, que está acá graficado en líneas discontinuas. Y lo importante acá es que siempre a través del volumen de control va a haber una cierta porción de materia o de masa que está ingresando al volumen de control, ¿sí?, a través de su frontera. Y otra porción de masa o materia que sale. No solo puede ser materia, sino que, como dijimos antes, puede ser energía en forma de calor o de trabajo, ¿no?, que intercambie con los alrededores. Otra cosa importante es que las cantidades de materia que entran vienen siempre acompañadas por una energía cinética, ¿sí?, porque están en movimiento, ¿no es cierto?, tienen una velocidad de entrada y una velocidad de salida, y eso hace que se puedan definir o se puedan asociar energía cinética a estas porciones de masa que entran y que salen, y de la misma manera tienen asociadas una energía interna, ¿no?, que tiene que ver con la temperatura, sobre todo a la cual ingresa, y eso cambia, ¿no?, la energía de vibraciones, de rotaciones y demás a nivel molecular, y también asociada una energía potencial, ¿sí?, que tendrá que ver con cuán elevada está la masa que ingresa desde un punto de referencia que podría ser el suelo, ¿cierto? Pero bueno, esto es algo que vamos a ver bien en los balances de energía, cómo influye la energía que arrastra esta masa que está entrando, en términos de energía cinética, energía interna y energía potencial, ¿sí?, del ingreso de esta materia. Y de forma equivalente, la energía asociada a esta porción de materia que acá la masa que entra está de alguna manera señalizada o rotulada como M punto. M punto sub E, que es de entrada, y M punto sub S, que es de salida. Bueno, los M puntos los colocamos para indicar que se trata de magnitudes por unidad de tiempo, ¿sí? En este caso, los M puntos representan los flujos instantáneos de masa, entrante o saliente, que no es otra cosa que una cantidad de masa por un cierto delta T que está entrando saliendo, ¿no? Esta es una forma aproximada de calcular el flujo. Si yo este delta T lo hago tender a 0,
sí obtendría el valor real de m punto, o del flujo instantáneo. ¿Sí? En general, acá en la materia le vamos a denominar flujo de masa o caudal, ¿sí? Por las unidades que tiene. Kilogramos sobre segundo, caudal másico. Podemos decir flujo o caudal másico y nos estamos refiriendo a m punto. Bueno, acá les puse un esquema de un sistema que les va a resultar familiar, que no es otra cosa que una especie de termotanque, para que vean un ejemplito más cotidiano del volumen de control. Fíjense que acá, no sé si se llega a ver, hay una línea punteada sobre la superficie del termotanque que me describe la superficie del volumen de control que yo elegí. Y a través de esa superficie van a ingresar, por ejemplo, el agua fría, que es la que se va a calentar, y al mismo tiempo está saliendo por otro sector el agua caliente, ¿no? Que recibió calor de un quemador que actualmente está acá abajo. Pero este es un esquema bien sencillo y un ejemplo bastante cotidiano de cómo podemos encontrar un volumen de control en un artefacto que finalmente tengan en su casa. Y cumple, ¿no?, con las definiciones. El sector, la zona, digamos, del espacio que yo estoy seleccionando, al cual ingresa una cierta materia y egresa otra cierta cantidad de materia. Y además intercambia calor. Bueno, vamos a hablar un poquito más específicamente de cómo podemos contabilizar la materia que ingresa y la materia que sale del volumen de control. Para eso vamos a plantear un balance de materia y aplicar el principio de conservación de la masa. ¿Sí? ¿Qué dice ese principio? Que la masa no se puede crear ni destruir de ninguna manera. Todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale, y no ha existido acumulación de masa en algún lado. Bueno, vamos a verlo, digamos, paso a paso. En este esquema lo que se muestra es un volumen de control, ¿no?, que está delimitado por esta línea de puntos. Y dentro de él se encuentra una masa que se llama masa del volumen de control a un cierto tiempo, ¿no? Imagínense que esta es una foto del volumen de control al tiempo t. Y además tenemos esta otra masa que está entrando, ¿sí? De alguna manera está en la entrada, ¿no?, del volumen de control. La llamamos masa sub E. Entonces tenemos que este volumen de control global tiene asociada la masa propia de este volumen más grande y la masa en este sector ventral. Entonces la masa total sería la suma de esas dos. Eso al tiempo t arbitrario. Ahora imagínense que pasa un cierto delta t, ¿sí?, posterior, y por lo tanto el nuevo tiempo es t más delta t. ¿Qué pasó? Esa masa del volumen de control cambió de posición en realidad. Porque la masa total al tiempo t o al tiempo t más delta t va a ser la misma. El tema es que no es la misma partícula o la misma molécula dentro del volumen de control al tiempo t que al tiempo t más delta t. Pero si sumo o cuento las partículas o moléculas, sería la misma cantidad. ¿Está bien? Entonces, en el tiempo t más delta t, el volumen de control tiene ahora una cierta masa, la masa que la llamo t más delta t es la masa a t más delta t, y una masa en la región de salida. ¿Sí? Y acá está la masa total en ese momento, que es la suma de las. Y de la misma manera que lo hicimos para el tiempo inicial. Pero como les dije recién, ya sea en t o en t más delta t, o sea, para todo momento, la masa total, ¿no?, la cantidad de masa dentro del volumen de control va a ser siempre la misma. ¿Sí? Entonces, digamos, es la condición. Por lo tanto, estos m totales tienen que ser iguales, tanto en un tiempo como en el otro. Entonces ahí planteamos la igualdad entre un tiempo y el otro. Y queda escrita así, ¿sí? La masa dentro del volumen de control, el tiempo inicial más la masa de entrada, va a ser igual a la masa del volumen de control en el instante posterior, más la masa que está en el sector de la salida.
Y acá la condición es que la cantidad de masa inicial y final, digamos, es la misma. Entonces, con esta igualdad, uno puede reordenar los términos, ¿sí?, de manera conveniente, y los agrupamos así. De este lado, ¿sí?, del igual a la izquierda, vamos a poner la masa esta del volumen de control en S sub B. La diferencia entre la masa al tiempo t más delta t menos la masa al tiempo t. Y del otro lado me queda la masa de entrada de este sector menos la de salida. Esto se cumple, bueno, por la condición que dijimos antes, ¿no?, de que si bien las moléculas o partículas no son las mismas en T más delta T, pero la cantidad total sí. Si las pudiera contar, vería que vea lo mismo acá y acá. Bueno, si ahora divido esta igualdad por delta T, obtengo de un lado, ¿sí?, lo que se conoce como velocidades medias. De este lado de la izquierda sería la velocidad media del cambio de masa en el tiempo, y del otro lado me quedan los flujos medios de masa. ¿Sí? De la misma manera como en física calculábamos una velocidad media con distancia sobre delta t, bueno, acá serían flujos no medios. La idea ahora es hacer tender estos intervalitos de tiempo a intervalos muy chiquititos, tendiendo a cero, y tomar el límite. Entonces, del lado de la izquierda me aparece una derivada, ¿no?, que la derivada de la cantidad de masa dentro del volumen de control dividido en el diferencial de tiempo, igual ahora a los flujos instantáneos y a la diferencia de los flujos instantáneos en la entrada y en la salida. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que toma este balance de masa que venimos planteando hasta ahora en el volumen de control. Este diferencial no es otra cosa que el cambio, ¿no?, de la masa dentro del volumen de control respecto al tiempo. Es decir, es una velocidad, la velocidad del cambio de masa. Y del otro lado nos queda la diferencia entre los flujos de entrada y de salida. Eso lo planteamos según el gráfico anterior, donde había un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Sí? Pero puede ocurrir que el volumen de control sea un poco más complejo y haya muchas entradas y muchas salidas, no varias. ¿Sí? Como este esquema que figura acá, que tenemos 2 entradas y 3 salidas, ¿no?, de masa, en fluidos básicos. Entonces en el balance de masa se me modifica un poco porque tendría que considerar todos, ¿no? Entonces simplemente tenemos que sumar todos los caudales del lado de la derecha que ingresan, menos todos los caudales que egresan. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la ecuación general, en una expresión un poco más general que la que vimos hace un ratito, ¿no? Para el caso donde tenga varios puntos de entrada y salida. Y el término de la izquierda, que era la velocidad de cambio, también se lo conoce como término de acumulación. ¿Sí? Es decir, en cuanto acumulo de masa dentro del volumen de control, tiene que ver con la diferencia entre lo que entra y lo que sale, ¿no?, que es bastante lógico. Y esta es la expresión, ¿no?, que toma entonces el balance de masa aplicado al volumen de control. ¿Sí? Acá abajo está expresado en palabras un poco la idea del balance. ¿Sí? Fíjense, por un lado tenemos a la izquierda que la velocidad de cambio de masa está contenida en el volumen de control en un cierto tiempo, tiene que ser igual al flujo de masa total que entra en este volumen de control, menos al flujo total de masa que sale. ¿Sí? Es un balance. Si lo que entra es más que lo que sale, tendré una acumulación X. ¿Sí? Si lo que sale es más que lo que entra, tendré una acumulación negativa. Y tendré, a medida que pase el tiempo, menos masa. Esto imagínense que lo pueden aplicar al llenado de un tanque, ¿no? Cuando estoy llenando el tanque, el fluido de entrada tendrá un valor, ¿no? Lo puedo llenar con una manguera,
Y el de salida puede valer 0 tranquilamente, es un tanque común y corriente, ¿no? Que no tiene conectada ninguna canilla. Entonces la acumulación sería directamente el cambio, ¿sí?, o el valor que toma el caudal de entrada, ¿sí? Si yo abro la canilla del tanque, va a haber un flujo de salida, y por lo tanto el cambio, ¿no?, del agua dentro del tanque sería directamente la acumulación. Cuánta masa de agua, supónganse, está apareciendo en el tanque, se está juntando en el tanque respecto del tiempo. Como para que tengan un ejemplo, ¿sí?, de aplicación de este balance. Como dijimos hace un ratito, en el caso del volumen de control, que tiene un ingreso y un egreso de materia, si bien esas moléculas, esas partículas, tiempo a tiempo, no son las mismas, ¿no?, dentro del volumen de control, la cantidad total de esa materia sí es constante. Este sería el caso particular cuando tenemos esta situación de que la cantidad de materia no cambia dentro del volumen de control en ningún momento, ¿sí? Es una situación particular y la llamamos condición del estado estacionario. Cuando la materia contenida dentro del volumen de control es la misma en todo tiempo. Por más que vaya circulando materia y vaya cambiando todo el tiempo, la materia dentro del volumen de control se iría renovando tiempo a tiempo, pero la cantidad total es la misma. En ese caso, la acumulación, el término de acumulación sería nulo, porque la cantidad de masa en el tiempo es siempre igual, y el balance de masa adquiere esta forma, ¿sí?, donde tenía el término de acumulación, voy a poder poner 0, porque no existe acumulación, y eso me lleva a concluir que la suma, ¿sí?, de los caudales de entrada debe ser igual a la suma de los caudales de salida. Dicho de otra manera, todo lo que entró al volumen de control tiene que haber salido del volumen de control para cumplir la condición del estado. Entonces, esta ecuación escrita así es la que me demuestra que mi sistema abierto, está trabajando en una situación de estado estacionario. Esto obviamente no aplica al llenado vacío de tanques, que es un poco el ejemplito que les conté hace un ratito. ¿Sí? Ahí no tendríamos estado estacionario, sino tendríamos estado no estacionario, porque este cambio de masa en el tiempo, esta velocidad de cambio dentro del volumen de control no vale 0. ¿Sí? En el llenado de un tanque o en el vaciado de un tanque. Va a ir cambiando con el tiempo. Bueno, acá abajo hay un ejemplito muy simple, muy ilustrativo, de cómo aplicar este balance, ¿no? Imagínense que acá tengo delimitado el volumen de control, y asociado al volumen de control tengo dos zonas de ingreso, los caudales M.1 y M.2, uno que vale 2 kilogramos sobre segundo, y el otro vale 3 kilogramos sobre segundo. Y por el otro lado tengo una salida de caudal, ¿no?, de masa, que es M.3. La pregunta es ¿cuánto vale M.3 conociendo estos otros dos? ¿Sí? Yo conozco los de entrada, pero no conozco los de salida. Ya viendo el dibujo y sabiendo que estoy, o suponiendo que estoy en la situación de estado estacionario, ya veo que si entraron 2 kilos por segundo, 3 kilos por segundo, tendrán que salir 5 kilos por segundo, ¿no?, para que se cumpla la condición de estado estacionario. Por lo tanto, van a ver que la masa contenida en el volumen de control no cambia en el tiempo. ¿Sí? Lo que está acá a la derecha es la aplicación del balance de masa. En el estado estacionario, el término de acumulación vale 0, y tengo que considerar los caudales de entrada primero, el primer término, y luego los de salida, que sería el M3. Estoy aplicando esta ecuación al ejemplo. Si yo ordeno los términos, voy a obtener que M1 más M2 es igual a M3, que es lo que ya veníamos mirando antes en el gráfico. ¿Sí?
Y por lo tanto, como conozco los valores de m.1 y m.2, puedo calcular el flujo 3. ¿Sí? Después en los problemas se van a ver ejemplos más complicados, ¿no? Pero bueno, esto es para ilustrar un poquito esta situación. No sé si alguien quiere preguntar algo hasta acá. Si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, aprovecho y les pregunto. ¿No se fue? ¿Me van siguiendo más o menos la idea? Sí, ¿O? profe. Sí, Vamos, sí. aquí ¿Sí? estamos. Solo una pregunta así Bueno, como curiosidad. sí, sí. Cuando hizo la comparación de los dos tipos de procesos, como dio ejemplos de un solo líquido y el otro una mezcla, pero utilizando esto, acaba de decir, también se podrían usar tipo mezclas en un proceso continuo. Sí, sí, se puede hacer Claro, una mezcla de dos caudales que se juntan en un punto y estaría siendo mezclado. Sí, claro, sí, perfecto. sí, sí, tranquilamente. Gracias. De nada. Bueno, vuelvo a compartir. Si alguien quiere preguntar algo, ya saben lo que consulta. Okay. Voy a tener que salir de esto primero. Voy a compartir. Bueno, vamos a ver ahora algunas variantes, ¿no? Para expresar la masa dentro del volumen de control, ¿no? Serían variantes que me van a afectar después a cómo queda expresado el balance de materia. Acá hay una forma alternativa de expresar la masa dentro del volumen de control. Ustedes saben ya de otros cursos, se han aprendido, ¿sí?, que la densidad de un sistema por su volumen es la masa, ¿no? Entonces, este producto que está acá de densidad por volumen, ahora les explico por qué dice diferencial de volumen, podría tranquilamente reemplazar a una masa, ¿sí?, a esta masa que está acá. Como el volumen puede ir cambiando, puedo tratar de averiguar cuánto es ese volumen total y aplicarle el producto por la densidad, es que lo puedo escribir a través de una integral. ¿Sí? Entonces la masa dentro del volumen de control sería la integral de la densidad, ¿sí?, de la materia que está dentro, por el diferencial de volumen. Esta es una manera general de expresar masa. La densidad de la masa que está dentro por el volumen, digamos, que lo acompaña, o que lo contiene, mejor dicho. Puede ser que tanto densidad como volumen vayan cambiando, ¿no?, en el tiempo. Entonces habría que ver qué expresión tienen como para meter acá dentro de la integral. Pero si fuera todo, digamos, constante, densidad constante y volumen constante del volumen de control, todo sería, digamos, sencillo porque esta integral se reduce al producto de la densidad por el volumen, ¿sí?, directamente densidad por el volumen del volumen de control. Pero para generalizarlo, lo escribimos a través de la integral de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Sí? Y esta es una forma alternativa de escribir la masa dentro del volumen de control. Bueno, eso en cuanto a la masa. Ahora una expresión alternativa para m punto, ¿sí?, para el caudal. Para eso vamos a considerar este esquemita que está acá, ¿sí?, donde yo voy a pensar cuánto volumen atraviesa un cierto sector del volumen de control, ¿sí? Esta sería la superficie del volumen de control, y un sector más chiquito todavía, tan chiquito como un diferencial de área, ¿sí?, que sería la frontera del volumen de control, por la cual está pasando o atravesando, ¿sí?, un cierto flujo, cierta cantidad de materia. Y este cilindro que está dibujado acá, de alguna manera me define la cantidad de masa que atraviesa ese diferencial de área y en un cierto tiempo. Esto es para plantear la idea del esquema, lo que quiero representar.
Entonces sería el volumen de materia que atraviesa este diferencial de área en un cierto tiempo, delta T. Este vector que está dibujado aquí en la superficie sería la velocidad de flujo de esa materia que está circulando, ¿sí?, a través de ese diferencial de área. Y para calcular la masa, ¿sí?, dentro de este volumen que inventé, de esta materia que está saliendo, directamente lo podría calcular como la base del cilindro, o sea, el área de la base del cilindro por su altura. ¿Sí? Eso ya lo conocen, cómo calcular el volumen del cilindro. La altura, ¿sí?, la podría reescribir de una manera conveniente como la velocidad, ¿no?, el producto de la velocidad, de lo que está saliendo por este diferencial de área, por un cierto tiempo que llamo delta. ¿Sí? Eso sería directamente una distancia recorrida, ¿sí?, por esta materia que está saliendo, y su velocidad por un cierto tiempo. Entonces los reemplazo directamente. Entonces me queda que el volumen que sale a través de este diferencial de área, es el diferencial de área por la velocidad por el delta T. Ahora multiplico miembro a miembro por la densidad, ¿sí?, de la sustancia que está circulando, y aparece de este lado directamente la masa, como comentamos hace un ratito, el producto del volumen por la densidad. Y del otro lado, bueno, lo dejo igual por el momento, ¿sí?, no hice ningún cambio. Esta sería la masa entonces que cruza ese diferencial de área en ese tiempo que estoy tomando. Si ahora divido otra vez, ¿no?, como ya hicimos hace un ratito, ambos lados de la igualdad, lo divido por el delta T, y lo hago tender a 0, voy a ver que de este lado de la izquierda me aparece nuevamente el N punto, que es el caudal máximo. Y del otro lado se me fue porque lo tenía en el numerador, y como dividí me aparece también en el denominador. Entonces directamente me queda que el caudal másico va a ser igual a el diferencial de área por el volumen y por la densidad, ¿sí? Es otra forma de expresar este caudal másico o flujo instantáneo de masa. Por lo tanto, puedo reexpresar ese caudal, ¿sí?, ahora como la integral de la densidad por la velocidad por el diferencial de área. Pero acá me aparece un diferencial de área para que me desaparezca y me aparezca un área total, tengo que integrar, ¿sí?, de este lado. Si integro, y supongo que la velocidad es constante o no cambia demasiado, y lo mismo para la densidad, esta expresión, ¿sí?, del caudal me queda de este tipo. Me queda que el caudal másico o el flujo másico es igual a la densidad, ρ, o la velocidad, ¿sí?, de ese fluido, por el área que ha atravesado, ¿sí? Esta relación la recuadré, digamos, y la pinté porque la vamos a usar más adelante, ¿no? Recuérdenla, para tener una manera alternativa de expresar M punto, ¿no?, y relacionarla con la velocidad a la cual está pasando ese fluido, ¿sí?, y el área que está atravesando. ¿Sí? Supónganse que lo que circula por acá es agua. Bueno, la densidad del agua, según la temperatura que esté, la puedo buscar en una tabla. Y la velocidad generalmente es un dato que se mide, lo puedo tener de dato. Y el área sería la sección de la cañería por donde está circulando esta cantidad de agua, ¿no?, que pusimos como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son datos, digamos, más accesibles de alguna manera, que puedo obtener relativamente fácil o conocer para calcular M punto, ¿sí? Entonces, por eso es interesante tener la mano. Entonces, considerando estas maneras alternativas, el balance de materia que ya expresamos hace un ratito, lo puedo reexpresar, ¿no? Y como la masa, habíamos dicho, que era la integral en el volumen de control, densidad por diferencial de volumen, esto es lo que tengo que poner en lugar de masa, donde decía antes diferencial de masa respecto al tiempo, ¿sí?
Entonces me queda así. Y del otro lado, en vez de poner la sumatoria del SM punto, pongo la sumatoria de las integrales en el área, ¿sí?, de entrada, por del producto de ρ, ¿sí?, de la densidad, por la velocidad, por el diferencial de área, ¿sí? Las expresiones que encontramos recién, las reemplacé en el balance de masa en lugar de M punto, tanto para la entrada como para la salida, ¿sí? Y me queda esta expresión bastante más complicada, que asusta un poco, pero que es la misma que vimos recién. En el caso particular de que el flujo, ¿no?, estos caudales que estamos hablando, sean unidimensionales, ¿qué quiere decir que sea unidimensional? Que está atravesando el volumen de control de manera perpendicular, podemos pensarlo así, ¿no? Este flujo es normal al área de la frontera. O sea, no tengo una superficie, supónganse, inclinada o un área definida de forma tal que se me descomponga el caudal básico en dos componentes, una normal y otra tangencial, ¿sí?, o intermedia. Considero una situación más sencilla, que es que lo que sale de manera perpendicular, ¿sí? Entonces ahí decimos que son flujos normales, ¿sí? Y por otro lado, que todas las propiedades intensivas del flujo, como su velocidad y su densidad, son uniformes y con la posición. O sea que cada vez que lo evalúa la entrada o la salida, estas cantidades no varían. En este caso en particular, este balance, digamos, lo puedo escribir como está acá abajo. Previo a eso, veamos qué aspecto toma el M punto, ¿no? Si yo resuelvo la integral, lo que hicimos hace un ratito, y reemplazo ρ por su otra alternativa, que sería la inversa del volumen específico, es decir, dar vuelta el valor de densidad, hacer 1 sobre densidad, me da el volumen específico, y me queda esta otra expresión, ¿sí?, que también es alternativa a esta que vimos recién. Fíjense que el producto de velocidad por área me da lo que se conoce como flujo volumétrico o caudal, ¿sí?, que tiene unidades de metro cúbico sobre segundo. Y bueno, la velocidad va en unidades de metros sobre segundo, eso es como siempre, ¿no? Mientras que el área es el metro cuadrado, y por eso me aparece el metro cúbico acá. Ese producto me da como resultado lo que se conoce como flujo volumétrico, que está expresado en unidades de volumen por unidades de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, con esta nueva expresión de M punto, es que me aparece esta expresión que está acá abajo, ¿sí? Es la misma de arriba, pero en vez de poner ρ, velocidad, diferencial de área, como ahora tengo el caso unidimensional, y conozco, ¿no?, estos datos o estos valores de velocidad y volumen específico, que es la inversa de la densidad, me aparece esta expresión, ¿sí? El cambio o la velocidad de cambio de masa dentro del volumen de control es la suma del producto, ¿sí?, de las velocidades por el área de entrada dividido el volumen específico del material que está entrando, ¿sí?, y lo considero en todos los puntos de entrada, menos lo mismo, pero en los puntos de salida, ¿sí?, si hubiera más de uno, ¿no? Por eso aparece la sumatoria. Tengo que considerar todos los puntos de entrada y todos los puntos de salida. ¿Está bien? Entonces, el cambio de la masa en el tiempo, como antes, va a ser igual a la suma de todos los puntos de entrada de masa menos la suma de todos los puntos de salida de masa. Pero reexpresado, ¿no?, en un caso particular, que es el caso del flujo unidimensional. Si no sé absolutamente nada de qué tipo de condiciones estoy en cuanto a mi volumen de control, y si los flujos son unidimensionales o no,
tendré que usar la expresión más general que vimos antes. ¿Sí? Esta la cargo. Bueno, hasta acá es todo lo que tenía que ver con balance de materia. Vamos a avanzar un poquito más sobre el balance de energía y después ya haríamos ya el corte de la teórica para que les quede un intervalo previo a la clase de problemas. ¿Sí? Yo prefiero hacer así que hacer un intervalo en el medio y después terminar muy sobre las 6. ¿No? Prefiero terminar un rato antes de las 6 y que no se atrasan los problemas. Bueno, ¿quieren preguntar algo hasta este punto de la parte de masa o más o menos me siguieron? Por ahora no, pero... Bueno, pues ya empezamos con el balance de energía. ¿Sí? Es un poquito más complicadito. Bueno, entonces, vamos a pensar qué pasa ahora, así como pensamos hace un ratito, qué pasa con esta descriptiva de la masa que circula por el volumen de control, qué pasa ahora en términos energéticos, ¿no? ¿Cómo puedo yo contabilizar las formas de transferencia de energía dentro del volumen de control? ¿Sí? ¿Cuánta energía es la que contiene y cuánta energía es la que entra y cuánta es la que sale? Para eso, acá planteo este esquema, sí que es muy similar al de balance de masa, pero lo que estoy contabilizando ahora es cantidad de energía. ¿Sí? Entonces fíjense que igual que antes, tengo el volumen de control un cierto tiempo, y pasado un cierto delta T, dibujo o esquematizo cómo se transforma el estado del volumen de control en ese momento. Pero bueno, tengamos cuidado con cada una de las partes. Vamos a ver acá el tiempo inicial. Como antes, ¿sí? Las fronteras del volumen de control son estas líneas de puntos, ¿sí? Y este volumen entonces va a tener asociado una cierta energía, que lo llamo energía del volumen de control, E B sub C. Eso en el tiempo T. Esta energía no va a ser la única que contiene el volumen de control, sino que tengo que considerar la masa que está entrando al volumen de control en ese momento y que arrastra su propia energía. ¿Sí? Fíjense que están justamente a propósito separadas la masa del volumen de control por sí de la masa que justo entra en ese momento. Eso es para poder ver que esta porción de masa tiene una energía que no estaba, digamos, en ese momento en el volumen de control. Entonces la tengo que contabilizar aparte. Bueno, ¿cuáles serían las formas de energía que acompañan a esta porción de materia que está entrando? Bueno, tiene asociada una energía interna, ¿sí? Que es la que está descrita acá como U sub E, más una energía cinética, que la describo como la velocidad de entrada al cuadrado dividido 2, esa es la energía cinética asociada. Y el último término es la energía potencial, que es el producto de la gravedad, ¿sí? Por la distancia que separa esta porción de materia respecto, ¿sí? Del cero arbitrario de la energía potencial que posee el suelo. En este ejemplo está elevado desde el suelo una cierta cantidad de metros z, que es lo que me define la energía potencial en este término. ¿Sí? El producto de esa altura, z, por g, la gravedad. ¿Sí? Serían los tres componentes energéticos que me incorpora esta porción de masa que está entrando. Entonces, si quiero contabilizar la energía total en ese momento, para el volumen completo, tengo que contabilizar esas dos contribuciones. La energía propia del volumen de control, más la energía que aporta la masa que entra. ¿Sí? Y pasado un delta T, hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Son las mismas consideraciones, simplemente que ahora la masa que sale se lleva, de alguna manera, del volumen de control, una cierta energía interna, una cierta energía cinética y una cierta energía potencial, que para diferenciarlas de la anterior, están, digamos, nomencladas con S, de salida, ¿sí? Como subíndice.
Entonces, de vuelta, si quiero contabilizar toda la energía en este punto, acá abajo está detallado, ¿no? La energía en el tiempo, T más delta T, es la suma, ¿sí?, de la energía del volumen de control en ese lapso de tiempo, una vez transcurrido ese lapso de tiempo, más la energía, digamos, que va acompañada con la masa que sale, ¿sí? Fíjense que acá hay un término de energía seca, que puede ser joule, calorías, como lo quieran llamar, por unidad de tiempo, lo vemos ahora en un ratito, pero en principio son unidades de energía. Y acá también son unidades de energía, pero fíjense que lo multipliqué o está multiplicado por el caudal. Y eso les debería llamar la atención porque acá no está multiplicado por el caudal. Porque acá no y acá sí. Bueno, porque estas energías dentro del paréntesis se expresan específicas, es decir, por unidad de masa. Esta sería una energía interna por unidad de masa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, joules por kilo, o kilojoules por kilo. Y lo mismo para los otros dos términos. Entonces, al multiplicar cada término por caudal, acuérdense que la masa sobre tiempo, me queda justamente una unidad de energía. Perdón, no es masa, no es SM punto, es M a secas. Fíjense que no tiene el puntito, estos son kilos a secas. ¿Sí? Entonces cuando multiplico kilos a secas por joule sobre kilo, me queda joule. Y se compatibiliza bien con el primer término. Es una cuestión de unidades. Bueno, de vuelta. Vamos a considerar ahora cómo cambia, cómo es que se da este cambio de energía en este delta T, ¿no? Para el volumen de control. Otra cuestión que es muy importante, además de estas consideraciones energéticas dentro del volumen de control y de la masa que entra o que sale, es que pueden existir otras transferencias de energía a través de la frontera del volumen de control, como intercambios de calor y de trabajo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora incorporado en el balance. Pero si bien no están dibujadas acá, atravesando las fronteras, podría ocurrir que haya un calentamiento o un enfriamiento, y podría ocurrir que haya un intercambio de trabajo, ¿no? A través de las fronteras. No es que nos olvidamos de considerarlas, sino que por ahora no las estamos contabilizando, pero ya las vamos a contabilizar. Simplemente lo que hicimos hasta ahora es hacer el recuento a niveles, en términos energéticos, específicamente, ¿sí?, del volumen de control y del caudal de masa que va a entrar. ¿No? Bueno, acá vamos a hacer esta consideración. Como dentro del volumen de control la cantidad de materia no cambia en el tiempo, ¿sí?, como vimos hace un ratito, voy a tomar eso como base para aplicar la primera ley que vieron para sistemas cerrados, ¿sí?, pero ahora la voy a adaptar a este nuevo sistema que estamos estudiando, que son los sistemas abiertos. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que la materia sea siempre la misma cantidad dentro del volumen de control, por más que no sea exactamente la misma partícula, la misma molécula, que yo veo en distintos tiempos, porque va circulando, pero el hecho de que la cantidad de materia sea la misma me habilita a pensar, ¿sí?, este balance como si fuera un volumen o un sistema cerrado y aplicarle la primera ley, ¿sí?, que ya ustedes conocen. Entonces, para recordar la primera ley, acá la tenemos, era que la diferencia de energía interna era igual a una cierta cantidad de calor intercambiada entre el sistema y el medio, menos el trabajo intercambiado, ¿sí? Esa era la expresión de la primera ley para sistemas cerrados. ¿Cómo sería ahora esa adaptación que quiero hacer para sistemas abiertos? Bueno, que esa cantidad de calor y de trabajo intercambiado tiene que ser igual al cambio, pero ahora de la energía total contenida en el volumen de control, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo expresamos.
Pero bueno, la idea básica es usar esta misma expresión, pero aplicarla al volumen de control del sistema abierto, por este tema de que la cantidad de masa dentro del volumen de control es siempre la misma, ¿sí? La cantidad, no las partículas o moléculas en sí mismas. Bueno, si reemplazamos entonces esa expresión y operamos un poco, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente. Yo quiero obtener el cambio de la energía total dentro del volumen de control. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese delta T, ¿no? Que acaba de ocurrir. Tendré que considerar toda la energía asociada en el tiempo T más delta T y restarle la energía asociada en el instante 0 o tiempo inicial. Y esa diferencia me va a dar este cambio de energía. Ese cambio de energía voy a decir que es igual al calor intercambiado menos el trabajo intercambiado. ¿Sí? El calor menos trabajo. Si yo opero un poco con estos términos y los agrupo, voy a ver que me aparece esta expresión, ¿no? La diferencia entre la energía del volumen de control en el tiempo T más delta T menos la energía del volumen de control al tiempo inicial, va a ser igual a calor menos trabajo. Entonces estos términos que acompañaban a las masas entrantes y salientes los agrupé del lado de la derecha. ¿Sí? Un pasaje de términos, nada más. Ahora, como siempre, puedo dividir miembro a miembro por delta T, ¿sí? Y llevar delta T lo más chiquito que se pueda, tendiendo a 0, y me aparecería entonces del lado de la izquierda el cambio, o la velocidad de cambio, ¿sí? De la energía dentro del volumen de control. Que sería, como dice acá, la velocidad instantánea de cambio de energía. ¿Sí? Sería el diferencial de energía dentro del volumen de control, el diferencial de tiempo. Y del otro lado, como hice esta triquiñuela de dividir por delta T y hacerlo tender a 0, me van a aparecer los flujos, ¿sí? Instantáneos de energía. O sea, Q punto y trabajo punto. ¿Sí? Que están en unidades de Joule sobre segundo, o conocido también como Watt. Y en el lado de los términos de los caudales, ¿sí? Me aparece M punto. ¿Está bien? Y lo mismo va a suceder con el caudal de salida. Entonces, esta es una nueva forma que toma el balance de energía planteado inicialmente, ¿sí? Para el volumen de control. Pero ahora expresado en términos de caudales, ¿no? O de flujos. Flujos de energía y flujos máximos. Como dijimos antes, dentro del paréntesis, los términos de energía cinética, energía potencial y energía interna tienen que estar expresadas como unidades específicas, como energías específicas, es decir, en unidades de energía sobre masa, como dice acá abajo. Joule por kilo. Esta unidad, Joule sobre kilo, es equivalente a metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque si ustedes consideran este término o este otro de energía potencial, tanto la cinética como la potencial, si hacen, digamos, los reemplazos en las unidades, van a ver que les queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, eso es equivalente a Joule sobre kilo. Por lo tanto, así escritas, estas energías también son específicas, aunque no lo parezca. ¿Sí? Esto se puede demostrar que estas equivalencias, digamos, son válidas. ¿Sí? Simplemente lo que hay que hacer es reemplazar la expresión de Joule, ¿no? Por Newton por metro, y Newton por su definición, que es masa por aceleración, entonces me aparecen los kilos, y me aparecen los metros sobre segundo cuadrado, y ahí ya voy a llegar a este equivalente. Bueno, acá abajo están las definiciones que ya dijimos, ¿no? Un punto es digamos, la cantidad de calor que va a intercambiar este volumen de control en un cierto
por unidad de tiempo. ¿Sí? Y va a intercambiar calor con los reservorios que sean adecuados, ¿no?, para suministrarle calor. De la misma forma que lo hacía un sistema cerrado, ¿no? Hay una fuente de calor que le puede entregar el calor a este volumen de control. Y W punto es el trabajo total intercambiado por el volumen de control. Esto ahora lo vamos a desdoblar, porque hasta ahora lo nombramos como trabajo punto a secas, pero en realidad tiene metido un montón de tipos de trabajos que ahora vamos a describir. ¿Sí? Pero bueno, el Q punto sería la fuente calórica, nada más que eso. ¿De dónde toma calor el volumen de control? Pero lo de punto o trabajo punto es un poco más complicado. ¿Alguien me quiso preguntar algo? ¿Puede ser? ¿O me parece? Yo quise preguntar algo. Sí, escuché Cuando vos tomás, cuando vos tomás el volumen de control como separado en dos, o sea, estás tomando todo como uno mismo cuando vos calculás la energía de todo el volumen de control, por eso sumás lo de la región de entrada o la de salida. Sí. Todo lo que está rodeado con estas líneas de puntos o discontinuas forma parte del volumen de control. Y, o sea, por alguna razón lo escribiste como en dos, Sí, o sea, sí. ¿lo separaste en dos solamente para identificar de dónde proviene cada energía, digamos? ¿Para eso es? ¿O Sí, tiene es otra? para que didácticamente se note que hay una energía que está asociada a la materia que entra y una energía que está asociada a la materia que sale, y que además tengo que además de esas, ¿no?, está la energía asociada a esta masa que estaría como constante dentro del volumen de control. ¿Sí? Claro, perfecto. Por Listo, eso se gracias. separa así en dos, para que... Claro, pero vos, si Claro. quisieras, podrías hacer todo un mismo, como que es todo un mismo volumen de control, pero tenés que tener en cuenta que la región por la que entra tiene una energía asociada que Claro. lo que está dentro, digamos, sin tocar el exterior, por decirlo de alguna manera, no la tiene. Sí, siempre tenés que considerar estos términos energéticos que vienen de la mano de la masa que entra y de la masa que sale. Perfecto. Siempre. Más lo Gracias. que queda fijo, digamos, de alguna manera en el volumen de control. Eso es lo que lo diferencia de los sistemas cerrados, justamente. Esa cantidad que va fluyendo a través del volumen de control. Claro, gracias. No. Bueno, entonces en esta parte están descritos los diferentes tipos de trabajo que vamos a empezar a manejar, ¿sí? Como dijimos, W punto sería trabajo total. Y lo podemos dividir en tres tipos de trabajo, digamos, o en tres categorías. La primera es la que se conoce como trabajo de eje, ¿no?, que está asociada a elementos que pueden sacar de alguna manera energía del fluido que está atravesando el volumen de control o aumentarle la energía. ¿Sí? Puede pasar cualquiera de las dos cosas. En este caso, los elementos que se consideran son aparatos, o sea, una bomba, puede ser una turbina o un compresor. Son los ejemplos que vamos a ver en la clase. Que tienen, bueno, sus características particulares, ¿sí? O sea, que todo lo que tenga que ver con los cambios energéticos en el volumen de control asociados a estos equipos, los llamamos trabajos de eje, ¿sí?, para diferenciarlos y saber que vienen de estos aparatos o de estos sistemas mecánicos. Y lo vamos a diferenciar bien de otro tipo de trabajo, que es el denominado trabajo de flujo. Y es el que está asociado a la circulación del fluido, ¿sí? El hecho de que este volumen de control tenga un fluido que lo atraviese a través de una circulación, hace de que exista un trabajo asociado a él, ¿no?, a este caudal que entra y que sale, y por lo tanto lo voy a tener que contabilizar. Este tipo de trabajo, el trabajo de flujo, es un trabajo nuevo, que la verdad hasta ahora nunca lo habíamos planteado. Surge ahora en el estudio de estos sistemas que tienen circulación. Por lo tanto, en un sistema abierto donde hay un fluido que circula, ¿sí?, a través del volumen de control, siempre voy a tener asociado este trabajo, ¿no?
Si de repente se detiene la circulación por algún motivo, este trabajo me va a desaparecer, ¿no? Y caería de vuelta en un sistema cerrado, por ejemplo. Pero siempre que haya un fluido circulando, voy a poder determinar o calcular este trabajo de flujo. Vamos a ver bien cómo, ¿no? Ahora, en un rato o la vez que viene. No sé si llegamos hoy por ir a vez que viene. Y por otro lado, hay una tercera categoría que para tener en cuenta, es que el volumen de control vamos a considerar que no se expande en el espacio, ¿sí? O sea que está siempre fijo, ese volumen vale siempre, digamos, lo mismo, y por lo tanto no tiene asociado un trabajo de expansión como estaban viendo ustedes en los problemas de las series anteriores, ¿sí? Ustedes consideraban un sistema cerrado que, por ejemplo, era un sistema tipo pistón que se expandía y se contraía y había un trabajo asociado a eso. En este caso, no para este volumen de control. Lo que les muestro acá abajo es un detalle del primer ítem, ¿no? De la primera categoría. Serían los distintos elementos que van a aportar al trabajo de eje. ¿Está bien? El primero de ellos es una turbina. No sé si ustedes están acostumbrados o conocen, ¿no? Lo que es una turbina. ¿O dónde la pueden encontrar? No sé si alguien quiere mencionar algún ejemplo. ¿Dónde puede haber una turbina? ¿Qué es una turbina? ¿A qué le suena? ¿Alguna idea? En Ejemplo, sistemas de agua, supongo, no sé. ¿cómo? No escuchas. En sistemas de circulación de agua, puede ser. Claro, justo le estaba por decir que piensen en las centrales hidroeléctricas. Claro, Claro, sí. para obtener energía a partir del agua, sí. Exacto. Sí, sí. Exacto. Bueno, esa energía a partir del agua tiene que ver con la presencia de la turbina, ¿sí? Acá hay un Claro. esquema medio sencillo donde hay un fluido que está entrando al sector de la turbina, que son estos arreglos de paletas asociados, o sea, solidarios a este eje, ¿no? Y el fluido que circula, que puede ser el agua del río, o puede ser un gas a presión, o aire también a presión, hace mover las paletas a medida que se van encontrando, ¿no? Con las paletas a medida que circulan, ¿cierto? Y cuando choca con las paletas hace girar este eje. Y ese movimiento, si está solidario a un generador de energía, ¿no? Es lo que me va a permitir obtener la energía eléctrica a partir de la energía potencial de un río, ¿sí? La cuestión es que cuando este fluido pasa a través de la turbina y mueve las paletas, está dejando parte de su energía en este hecho de mover las paletas, ¿no es cierto? Entonces, entra a una presión determinada, o con una energía determinada, y como dejó de alguna manera la energía, sale con menor energía, ¿sí? Es un poco la gracia de la turbina, la funcionalidad de la turbina. Es sacar la energía que acompaña el fluido para usarla, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, ¿sí? Por eso acá pusimos que la turbina extrae energía del fluido. Entonces, si considero la convención de signos para el trabajo, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que era la convención de que cuando uno extraía trabajo del sistema, o pierde trabajo porque se lo extrae, es positiva ese trabajo, o esa energía. Mientras que cuando ingresa al sistema era negativa. Era la convención contraria al calor perdido o cedido, ¿sí? Por eso dice que cuando la energía del fluido es extraída, el trabajo asociado es positivo, ¿sí? Este es un esquema, digamos, que se suele usar
cuando uno se refiere a la turbina, le hacen, digamos, esta geometría, ¿no? Como que ingresa el fluido con una cierta energía y sale expandido, y con menor energía. Y esa circulación hace girar, las aletas de la turbina solidarias al eje. Yo tenía, esperen que quiero dejar de compartir, tenía un video medio sencillito para que lo vean bien, a ver si lo encuentro. ¿Ahí? ¿Ven? No, tengo que compartir, ¿no? Tengo que dejar de compartir. No, todavía no se ve. Tengo que compartir esto. Espérenme que comparto esto. Ahí lo ven, ¿no? No sé si se escucha, Sí, pero creo que se ve. ahora sí. A ver si lo por esto. Bueno, ahí se ve bien cómo el agua acciona las paletas y eso hace que accione la turbina y la energía mecánica extraída se convierte en energía eléctrica. Eso es un ejemplo, digamos, bastante ilustrativo como para que vean cuál es el funcionamiento o el principio de funcionamiento de la turbina, ¿sí? ¿Para qué la queremos o para qué la construimos? Obviamente es un ejemplo muy sencillo. Hoy por hoy hay turbinas súper complejas, mucho más sofisticadas que las que les mostré en el video, que incluso se usan para el despegue, ¿no? Para que sea posible el despegue de los cohetes, ¿no? Espaciales. Ahí se usan turbinas de vapor, ¿no? Turbinas que accionan por donde se hace circular un gas. Pero bueno, sería como el otro extremo de complejidad, ¿no? Pero, digamos, la funcionalidad o el espíritu es el mismo. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Entonces, recapitulando, estamos viendo los tipos de elementos que podemos encontrar dentro o asociado al volumen de control y el trabajo, ¿sí?, que lo acompaña, o que intercambia este elemento en el volumen de control. Vamos de vuelta. El otro elemento que les quería mostrar es la bomba. Esto quizás les suene más familiar porque quizás alguno tenga, digamos, tenga agua de pozo, o conozca a alguien que tenga agua de pozo, y para extraer el agua que pasa por las napas hay que tener una bomba, si no, no va a ser posible que llegue ese agua, digamos, al tanque de nuestras casas. Entonces, sí o sí hay que bombear, ¿no?, el agua hacia el tanque. Entonces, el agua, para que, en el caso del ejemplo de llenar el tanque, necesitamos que el fluido, ¿no?, que en este caso sería el agua, adquiera más energía, si no, de lo contrario no va a llegar nunca a esa altura donde está el tanque. Y de eso se encarga la bomba, de entregarle energía al fluido. Ese fluido al final es líquido. Y en ese caso entonces el trabajo intercambiado por la bomba
para nuestro balance de energía del volumen de control, va a ser considerado negativo, ¿sí? Pues un trabajo que está siendo adquirido por el fluido. Bueno, hay muchos modelos de bombas y muchos tipos de bombas. Yo les sé esta centrífuga, que es, digamos, por ahí una de las más conocidas, pero bueno, hay muchos otros principios de funcionamiento, pero la finalidad es la misma. También tiene unas aletas la bomba, pero en este caso necesito un motor, ¿no?, que me haga circular estas paletas, y ese movimiento es el que impulsa, ¿no?, al fluido que está pasando y le aumenta la energía. ¿Bien? Bueno, y acá les puse un esquemita de cómo se representan en los diagramas de flujo las bombas, ¿sí? Así como recién les mostré para la turbina, este sería el esquema para la bomba. Hay otros, no es el único, este es uno que encontré. Bueno, y el tercer elemento que les quería comentar es el compresor. ¿Sí? El compresor es un dispositivo que también entrega energía al fluido, ¿sí? Pero en este caso el fluido es gaseoso, a diferencia de la bomba. Por lo tanto, el trabajo asociado al compresor para nuestros balances de energía va a ser considerado negativo. ¿Está bien? El esquema del compresor tiene la pinta, digamos, opuesta a la turbina, ¿sí? Que entra como expandido ese gas y sale comprimido. ¿Está bien? Por eso le aumenta la energía al fluido que pasa a través del compresor. Bueno, acá les puse una serie de clasificaciones de compresores para que vean que también hay muchos, digamos, principios de funcionamiento. No es la idea ver cada uno ni mucho menos, pero bueno, para simplemente darles una idea. Hay a pistón, hay varios modelos con paletas, con ejes. De todas maneras, ustedes lo que tienen que recordar es que tanto la bomba como el compresor entregan energía o le aumentan la energía al fluido que está pasando por nuestro volumen de control, ¿sí? Esto es lo que tienen que recordar. Y acá, al costado, lo que les puse es un diagrama de flujo típico, donde se combinan varios de estos elementos que vimos, ¿sí? Acá está la bomba, y acá está la turbina, ¿sí? Están conectados por cañerías. Bueno, acá hay artefactos adicionales, que es un condensador y una caldera, pero bueno, eso lo van a ver, lo van a usar un poco más adelante. Pero mi idea era mostrarles a través de este esquema cómo estos elementos se pueden combinar, ¿sí? De alguna manera. O sea, no es que los vamos a ver siempre aislados, ni mucho menos, que funcionan, digamos, aisladamente. A términos prácticos, para la resolución de los problemas, sí pueden aparecer problemas donde haya que resolver o aplicar los balances para una bomba, para un compresor o para una turbina. Pero en general, siempre en la práctica se utilizan varios de estos elementos asociados, ¿no? Acá el fluido estaría circulando en el sentido de la flecha, ¿sí? Y los elementos están conectados de alguna manera, uno a continuación del otro, a través de cañerías. Con estas cañerías puedo conocer las secciones, no las dimensiones, y si conozco la velocidad a la cual circulan el fluido, en este ejemplo, podría calcular los caudales máxicos o los flujos máxicos. ¿Sí? Y ahí ya estaría, digamos, de alguna manera habilitada a plantear los balances, tanto de masa como de energía. Bueno, esta parte del trabajo del fluido, trabajo del flujo, la voy a empezar la vez que viene, ¿sí? Así descansan un rato antes de los problemas, un rato largo van a descansar. Pero bueno, prefiero cortar acá porque si no después ya tengo que seguir hasta el final y se va a hacer muy sobre la hora,
¿no? Para no cortar justo en el medio. Pero bueno, quédense con la idea de que falta el otro tipo de trabajo, que bueno, es uno de los que justamente caracteriza este tipo de sistemas, ¿no? El trabajo que acompaña al fluido que circula. No sé si me quieren preguntar algo. ¿Hasta acá? Por ahora no. No, Bueno. por ahora yo tampoco. Listo. Bueno, entonces nos veríamos el miércoles que viene. Dale, nos vemos. Buenísimo, muchas Perfecto. gracias.